Números, capítulo 6. Yo leo los textos, versículos 9 al 12. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y al día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Hagamos una breve oración. Padre Dios, pues dame la gracia, mi Dios, para exponer este tema, hablar de estas verdades, conceptos que deben ser reafirmados y estudiados siempre. Y Padre, pues salgamos tomando una decisión respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este pasaje es a continuación del tema que comenzamos a hablar la semana pasada, del voto de nazareato, el voto nazareo, que no se debe confundir con nazareno. Jesús, se le llamaba Jesús el Nazareno, porque él se crió en la ciudad de Nazaret, en la aldea de Nazaret. Aquí, hermano, es la palabra nazareo, de la raíz nazir, que significa consagrado o dedicado en consagración. Era un voto, hermano, que cualquier hombre o mujer lo podía hacer en el antiguo Israel, que él quería dedicarse completamente al servicio de Dios, y tenía que seguir ciertas reglas, más estrictas que las reglas que seguían los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Ellos no podían ir a la casa de un muerto, acaso por un hijo, por una hija, ¿verdad? Pero el nazareo no podía ir a la casa de un muerto, ni por su pariente, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hijo, ni por su hija. También, hermano, hacían un voto de no consumir ningún producto de la vid, ni mosto, ni vino, ni uvas secas, ni uvas frescas, es más, ni de las hojas, ni las semillas, nada que fuera producto de la vid. El sumo sacerdote podía consumir vino, mientras la semana que él estaba consagrado en el tabernáculo, esos 7 días, no lo podía consumir, pero saliendo ya tenía la libertad de consumir cualquier producto de la vida. Entonces, hermano, vemos que eran más estrictas las reglas para una persona que voluntariamente él decidió consagrarse a Dios. También, hermano, una señal de que él estaba dedicado y consagrado en un voto a Dios era que se dejaba crecer el cabello. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos era un año mínimo, se sabe que era un año mínimo en que esta persona se consagraba a Dios. Ahora, aquí vemos un evento que podría llegar a suceder. Dice el versículo 9, si alguno muriere súbitamente a él, ¿qué nos dice? Su cabeza consagrada será contaminada. Habla de su cabeza, hermanos, porque la cabeza era la señal externa de que él estaba consagrado al Señor. ¿Cuál era la señal externa? Que no se cortaba el cabello. Era dejárselo crecer. En las mujeres, ¿verdad? Pues no se arreglaba el cabello, se dejaba suelto. Entonces, podría suceder que esta persona, inesperadamente una persona muere a su lado. Uno pudiera decir, pastor, pues no fue mi culpa. Pero de todas maneras, ya él quedaba contaminado, porque uno de los reglamentos para los nazareos es que no se tenía que acercar a ningún muerto. Lo dice en el versículo 6, ¿verdad? Ahí es el mismo capítulo. Veamos el versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, que nos dice, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana,
podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, hermano, este era el voto del Nazareo, y todavía vamos a continuar la siguiente semana. Era muy serio en el antiguo Israel. En nuestra aplicación, en nuestros tiempos, hermano, ¿verdad? Significa no acercarnos ni por broma, ni por descuido, hermano, ni de juego, acercarnos a cualquier cosa pecaminosa. Pero, hermanos, podría suceder que esta persona está ahí y una persona muere a su lado, ya sea un infarto. Bueno, iba a decir si lo atropellaban, ¿verdad? Pero en ese tiempo no atropellaban a la gente, ¿verdad? Por X causa, una persona moría a un lado de él. Aunque él no tuvo nada que ver, ni fue su intención, hermano, ya quedaba contaminado. Ya su nazareato, hermanos, quedaba contaminado y, hermano, eran situaciones fuera de su control. Hoy quiero hablar, hermanos, de que tenemos que vigilar nuestra consagración. Y esto es una ilustración, hermano, que en la vida cristiana no solamente bastan las buenas intenciones. Tal vez esta persona consagrada a Dios, sus intenciones era cumplir cabalmente su nazareato, pero sucede una situación fuera de su control, muere una persona. Entonces, hermano, muere una persona a su lado. ¿Qué significa? Aún así, su nazareato, hermano, fue contaminado. Y al ser el contaminado, tenía que ofrecer un sacrificio para expiar su pecado. Y aquí empezamos ya con la exposición de los temas. Versículo 11. Y el sacerdote ofrecerá, hablando de las tórtolas, ¿qué dice? El uno en expiación y el otro en qué? En holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Moría esta persona, el nazareo tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado. Pastor, pero yo no tengo la culpa que él murió a mi lado. Pero ¿sabes qué? Tu voto quedó, ¿qué? Contaminado. ¿Sí? Y hay que ofrecerle ahí toda contaminación, toda inmundicia, todo pecado requiere de un sacrificio. Versículo 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año, que dice, en expiación por la culpa. ¿Qué significa culpa? Que no somos que ya inocentes. Y hermano, uno pudiera decir, ¿verdad? Ay, pastor, es que eso es exagerado. Yo no tuve la culpa de que esa persona se muriera a mi lado. Yo no tuve la culpa, yo siempre cuidé mi nazareato. Pero hermano, hay que entender esto. Cuando Dios pide un sacrificio para expiación, hay que entender, hermano, que pecado es pecado. Amén, hermano. Cualquiera que sea la circunstancia, pecado ante los ojos de Dios sigue siendo ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado? Rápido, ¿verdad? Primera de Juan, son textos que, hermanos, son de doctrina. Usted debe de dominar, que nos dan la definición de verdades que tenemos que conocer acerca de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué nos dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es que, hermanos, infracción de la ley. ¿Sí? Hay que entender esto, hermanos. Dios, el creador del universo, tiene reglas, tiene mandamientos que se tienen que seguir. Esos mandamientos, hermanos, si uno desobedece un mandamiento, ya está quebrantando la ley, ya está infringiendo la ley, ¿sí? Si dice, no mentirás, pero decimos una mentira, eso ya es que, hermanos, pecado. Hermano, ya violamos la ley de Dios, ¿sí? Aunque uno dijera, pastor, pues fue una mentirita, como decimos a veces, una mentirita piadosa, una mentirilla blanca. Hermano, pero sigue siendo ¿qué? Pecado. Al no decir la verdad y decir arbitrariamente una falsedad, eso es mentira. Entonces, hermano, pecado es pecado. Ah, es que murió a mi lado. Ya se contaminó tu nazareato, porque la muerte es el resultado ¿de qué? Del pecado. La paga del pecado, hermano, es ¿qué?
muerte. Entonces, hermano, es allí donde se tiene que ofrecer un sacrificio. Entonces, hermano, hay que entender esto. A veces no son nuestras intenciones. Todo cristiano, hermanos, en verdad que sea creyente, debe tener el deseo de no cometer pecado. Debe de dolerle en su corazón y, hermano, hay que entender que el pecado es nuestro enemigo. El pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado, hermano, afecta nuestra relación con Dios. Entonces, hermano, tenemos que verlo como algo dañino, pernicioso, y tratar de evitarlo a toda costa. Vamos a ver ahorita, hermano, que a veces no solamente bastan las buenas intenciones. Una vez ya predicamos de esto. Entonces, la persona que murió, alguien a su lado, el nazareato, pues ya está contaminado. Nos dice ahí, hermanos, versículo 9. Y si alguno muriere, ¿qué dice, hermanos? Súbitamente, junto a él su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y al séptimo día, ¿qué? La raerá. ¿Qué sucede? Está el nazareo caminando hoy, una persona le da un infarto a un lado de él. Ya quedó contaminado. Él ese día se tiene que limpiar y a los 7 días tenía que traer un sacrificio. Ahora, hay que entender esto, hermano. No es exageración decir, hermano, que Dios es santo. Uno pudiera decir, pastor, es que eso es muy exagerado. Pero, hermano, no se nos olvide que Dios, la Biblia lo define santo, santo, santo. Tan infinita es la santidad de Dios, hermano, que nadie en su pecado puede estar en su misma presencia. Dios da mandamientos y da el mandamiento. Si una persona murió a tu lado, tú ya estás contaminado. Es que yo no tengo nada que ver. No, tú ya estás contaminado y tienes que ofrecer un sacrificio para borrar el pecado. Yo no pudiera decir, es que son exageraciones. Hermano, lo que pasa que a Dios lo queremos medir con nuestros términos, con nuestras normas. ¿Y qué dice Dios? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Yo a veces veo gente y leo gente que dice que no creen en Dios. Le preguntan, ¿tú crees en Dios? No, ¿y por qué no crees en Dios? Es que, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Pero, hermano, esas personas están midiendo los acontecimientos de acuerdo a su qué, a su propia perspectiva, ¿sí? Pero no se nos olvide que Dios es santo, santo, santo. Y cualquier mandamiento que Él nos da, hermano, no es exagerado. Los mandamientos de Dios simplemente, hermano, nos enseñan que Dios es santo, santo, santo. Y requiere, hermano, la perfección de nosotros. Si queremos estar en la presencia de Dios, requerimos que seamos, ¿qué? Perfectos. Aunque la perfección, hermano, no la vamos a alcanzar por nuestros propios métodos, por nuestros propios logros. ¿Qué se requiere, hermanos? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hay pecado, hay culpa, hermanos, se requiere de un sacrificio. Aquí nos dice que iban de traer 2 tórtolas, uno para la expiación y también de un cordero también para expiar la culpa. ¿Qué es expiación? Veamos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Me dice cuando lo encuentre. Hebreos 2, 17. Vemos allí hablando del Señor Jesús, dice Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué, hermanos? Para expiar los pecados del pueblo. Seguido, hermanos, encontramos esta palabra en la Biblia, expiar, expiación. ¿Qué es expiar, hermano? Simplemente expiar es borrar los pecados, borrar la culpa por medio de la intervención de un tercero. ¿Sí?
Definamos. Está Dios y estamos nosotros. Dios nos creó. Dios dio mandamientos para lo que lo siguiéramos. Pero hermano, ¿quién guarda a perfección la ley? Nadie. Entonces, hermano, quebrantamos la ley. Entonces, al quebrantar la ley, hermano, estamos afrentando a Dios. Estamos faltando a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Amén, hermanos. Y entonces la ley de Dios demanda la muerte del pecador. Pero Dios en su misericordia, hermanos, ha puesto la expiación. ¿Qué es la expiación? Que una persona, un tercero, venga a borrar mi pecado por medio de su sacrificio. Y definición, hermano, expiación es borrar los pecados por medio de un sacrificio. Mi pecado demanda la muerte. Pero Dios en su misericordia, hermanos, Cristo aparece. Cristo, Él tenía la solvencia moral para poder morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Si Cristo hubiera tenido pecado, Él hubiera muerto, pero hubiera muerto ¿por qué? Por su propio pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermano, según la ley, Jesús no tenía por qué morir. Según la ley, hermano, Jesús no debía morir. Al contrario, Él cumplió la ley por nosotros. Él, hermano, en su calidad de humano, tiene la recompensa de la vida eterna debido a su obediencia. Pero Él estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio para poder borrar nuestros pecados. Hermano, eso es la expiación. ¿Ha escuchado usted la palabra el chivo expiatorio? ¿Sí ha escuchado eso, el chivo expiatorio? ¿A quién se designa el chivo expiatorio? Más o menos en política y en policía. ¿A qué se dice un chivo expiatorio? A alguien a quien echarle la culpa. Amén, hermanos. No buscan quién la deba, sino quién la pague. Eso es un chivo expiatorio, ¿verdad? En política se da mucho, ¿verdad? ¿A quién echarle la culpa? ¿A quién hacer responsable de eso? Y esto también está en la Biblia, un día lo vimos. Entonces, hermano, la expiación, hermano, es que alguien carga la culpa. Alguien carga con las consecuencias del pecado. No el pecador mismo, sino alguien que se ofrece para borrar la culpa de ese pecador. Y aquí vemos, hermano, que Jesús, Él expió nuestros pecados con su sacrificio. Lo seguimos leyendo, hermano, allí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Me dice cuando lo encuentre. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, ¿qué dice, hermano? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué tiene que ver con la expiación? No lo dice arriba, hermanos, en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué está hablando, hermano? En el Antiguo Testamento, para hacer expiación de los pecados, se ofrecía en sacrificio un animalito inocente, unas tórtolas, un cordero. Por la culpa, por el pecado del penitente, él llevaba su sacrificio, llevaban este animalito, una tórtola, un cordero, y lo ofrecieron en sacrificio ¿para qué? Para expiación. Él era inocente, no tenía que ver con mi pecado. Mas, sin embargo, para satisfacer la ley de Dios y para que yo obtuviera misericordia, se ofrecía en sacrificio. Todos esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran un símbolo y era un tipo de figura del verdadero sacrificio que iba a venir para borrar en definitiva todos los pecados de todo el mundo. Por eso cuando Jesús aparece y Juan el Bautista lo ve, le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él aparece y da su vida en sacrificio, hermanos, los pecados son borrados. Ya no hay culpa, ya no hay pecado que castigar. Y se hizo en favor de nosotros. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús,
como Señor y Salvador y confiamos en ese sacrificio, hermano, es cuando es efectiva la expiación. Nuestros pecados, nuestras culpas son borrados y obtenemos, hermano, la misericordia de Dios sin comprometer su justicia. Porque la justicia de Dios demanda que el pecador debe de ¿qué? De morir. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. No sé si comprendimos este concepto. Dice allí en Apocalipsis, capítulo 1, ¿sí? Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿Sí? El Nazareo, alguien moría a su lado, él ya quedó contaminado. Él ya no, hermano, ya ante Dios ya había pecado. Ah, es que no tuve nada que ver, pero hermano, ya fuiste contaminado. Ahora se tiene que ofrecer un sacrificio para estar bien con Dios. Y hermano, todo hombre, toda mujer en este mundo que quiera estar bien con Dios y estar en la presencia de Dios, tiene, hermanos, que confiar en el sacrificio de Cristo, en el de expiación por nuestros pecados. Y no hay de otra forma, y no hay de otra manera. Y aquí nos dice el versículo 12 de nuestro estudio, hermanos. En el versículo 12, de número 6, versículo 12. No, ya lo perdieron, póngale ahí una marca, ahí tiene su marquita, ¿verdad? Número 6, 12, vea lo interesante. Y consagrarás para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán ¿qué? Anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Una persona llegaba a hacer un voto de nazareo. Quiero consagrarme a Dios. ¿Cuánto tiempo? Un año. Ok, apuntamos la fecha. 4 de enero del 2024. Tu nazareato se cumple hasta el 4 de enero del 2025, ¿verdad? Y esa persona todos estos meses se cuida de no acercarse a un muerto, se cuida de no tomar vino, ningún producto de la vid, se deja crecer el cabello. Hermano, pero ya estamos en el 3 o 4 de enero del 2005, ¿verdad? Y sucede que él va en el camión, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y en el camión le da un infarto a su compañero. ¿Qué sucede? Oh, ya nomás me faltaba un día. ¿Qué dice? Ya todos los días son ¿qué? Anulados. No sirvió de nada. Se lee, hermanos, uno de los comentaristas, cuando yo estuve estudiando este tema, se habla de la antigüedad de una tal reina Helena, que ella se había consagrado 7 años de Nazaret. A los 6 años, por X circunstancia, alguien murió a su lado. Esos 6 años quedaron anulados. Y otra vez volvió a consagrarse otros 7 años. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el pecado anula todas vuestras buenas obras. ¿Sí? Usted sabe el texto. Eh, que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué dice el siguiente versículo? No por obras, para que nadie se glorie. ¿Qué significa, hermano? Nuestras buenas obras, guardar los mandamientos, hermano, si cometemos un pecado, ¿qué sucede? Eso, hermano, ya nos separa de Dios. Equivocadamente mucha gente dice, bueno, cuando yo me muera, cuando les preguntamos a dónde va a ir cuando mueran, ellos dicen, pues voy al cielo. ¿Por qué? Pues porque hago buenas obras. En el pensamiento popular creen que si pesan, en el día del juicio, pesan más las buenas obras que las malas obras, ¿qué va a suceder? Se van a salvar, ¿sí? Y si son más pesados sus pecados que sus buenas obras, se van a ir al infierno. Pero la mayoría de la gente dice que son buenos y que no hacen mal. Que ellos siempre han tratado de ser, ¿qué? Buenos, pensando que las buenas obras van a pesar más que los pecados. ¿Y qué vemos aquí? Dios, ¿qué dice acerca del nazareato? Si una persona muere a tu lado, tu cabeza fue contaminada y los días anteriores son ¿qué? Anulados. No sirve de nada. Hay que entender esto, hermano. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16.
para ilustrar esto. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Y qué nos dice, hermanos? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Guardar la ley, hermano, guardar los mandamientos de Dios, no nos salvan. Ay, pastor, ¿por qué? Ganando almas, me encontré uno de una denominación. Le pregunté a dónde vas a ir. Cuando mueras, dice, voy a ir al cielo. Le digo, ¿y por qué estás seguro de que vas a ir al cielo? Dice, porque guardo los mandamientos de Dios. Y le dije, es que no por guardar los mandamientos de Dios te vas a salvar. Aquí la Biblia lo dice. Por las obras de la ley, ¿qué significa? Nadie será justificado. Y me pregunta, entonces, ¿para qué están los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios están para mostrarnos que somos, ¿qué? Pecadores. Es una función. Conocemos los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen, eh, santificarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, eh, no matarás, ¿verdad? No fornicarás, se va otro, no mentirás, dígame, ayúdame, no robarás y no codiciarás. Ah, pastor, pues todo eso lo he guardado desde juventud. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Alguien ha guardado perfectamente la ley? No, no, hermano. Aunque hagamos todo nuestro esfuerzo, hermano, nadie puede guardar a perfección la ley. Dice este muchacho, me dijo, ¿y para qué están los mandamientos? Uno, para mostrarnos que somos pecadores. Y guardando los mandamientos andamos en santidad. Pero nadie guarda a perfección la ley, porque mismo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que no permaneciere en qué? En el 50% de las cosas escritas. No, ¿qué dice? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cuál es la ley? Hermano, ya estudiamos Éxodo, ya estudiamos Levítico, nos faltan Números y Deuteronomio los días jueves. Y está llena de mandamientos de Dios. Pregunta, ¿quién puede guardar todos los mandamientos de Dios? ¿Quién puede? Nadie, hermano. Nadie. Entonces, hermano, ¿qué nos sigue diciendo? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición que nosotros teníamos por no guardar la ley, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y más hablando de este tema, de quién guarda la ley. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Esto, hermano, es doctrina, sana doctrina. Y yo cuando estaba con los estudiantes del Instituto Bíblico, esta es una masterclass. Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero fundiere en un punto, ¿qué dice, hermano? Se hace culpable de todos. Ahí está. Una persona se está guardando su nazareato todos los días de su consagración. Se muere una persona, aunque le faltara un día, muere una persona a su lado, ¿qué dice? Los días anteriores fueron, ¿qué? Anulados. Una persona guarda todos los mandamientos, pero quebranta uno, ¿qué sucede? Se condena. Es como una cadena, ¿sí conoce la cadena? Son varios eslabones, ¿sí?
Se rompe un eslabón, ¿sirve la cadena? Ya no sirve. ¿Sí? Oh Dios, yo he guardado, yo soy este, aquello, el otro, hermano, pero quebrantamos un solo mandamiento. Eso, hermano, ya nos condena delante de Dios. Pongamos de ejemplo un ciudadano que va y viene a su trabajo, no se mete con nadie, tiene a su familia, paga sus impuestos. Pero un día en un arranque de ira, toma una pistola y mata a su vecino. Vienen por él. ¿Sabe qué, don? Nos vamos a llevar a la cárcel. Pero es que yo he sido un ciudadano ejemplar, nunca he hecho nada malo. Siempre he pagado mis impuestos, no me meto con nadie más que solamente en esta ocasión el vecino se pasó de listo y pues me ganó el coraje y lo maté. Por eso voy a ir a la cárcel. ¿Qué dice el Código Penal? Pues sí. ¿Ya está comprendiendo, hermano? Nada, todo, hermano, está contaminado por nuestro pecado, inclusive un solo pecado. Por eso, hermano, vemos la necesidad del sacrificio de Cristo. Y también, hermano, vemos la necesidad de ser vigilantes. Porque dice la Biblia, si alguien muriera súbitamente, el nazareo tenía que estar constantemente vigilando que, hermano, no comiera ningún producto de la vid y tal vez, hermano, vigilando que alguien no se fuera a morir a su lado. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermano? Como dijimos al principio, nosotros tenemos que ser vigilantes. Vigilantes para que, hermano, no caigamos en pecado. Yo recuerdo, yo allá en el estado de Veracruz trabajé de taxista. De taxista, hermanos, teníamos que ir a ciertos cursos para darnos una licencia especial para servidores públicos, para poder manejar taxi, para dar servicio público. Y hermano, un concepto que nos enseñaron fue ser un conductor defensivo. Anunciaban el conductor agresivo y el conductor defensivo. ¿Qué era un conductor defensivo, hermanos? Había varias características, pero hermano, él tenía que estar pendiente para no participar en un accidente, ya no por su culpa, sino por la culpa de ¿qué? De terceros, ¿sí? Manejar a la defensiva. Y así teníamos que manejar. A veces nosotros no era ninguna intención provocar un accidente, pero hermano, teníamos que estar conscientes que otros conductores o personas o peatones, hermano, e inclusive animales, porque hay hermanos, en Veracruz se atravesaban los animales, el ganado se atravesaba las carreteras y ocasionaban accidentes. Y entonces, hermano, es cuando teníamos que ser vigilantes. Y ese concepto, hermano, también quiero que aprendamos. A veces como cristianos somos muy descuidados y sin darnos cuenta, así como un nazareo, nuestra unción puede ser contaminada. A veces, hermano, nos podemos contaminar sin darnos cuenta. Y Dios nos manda que seamos vigilantes. Rápidamente, eh, hermano, tres cuestiones prácticas. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, dígame si lo encuentra. En Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué dice el 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué, hermanos? Es débil. Estas palabras se las dijo al Señor Jesús. ¿A quién se las dijo? A sus discípulos. Entre ellos estaba ¿quién? Pedro, ¿verdad? Recordemos que unas horas antes estaban en lo que es la última cena. El Señor Jesús anuncia, uno de ustedes me va a traicionar. Todos dudaron, ¿quién? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y dice Pedro, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Dice Pedro, dice el Señor Jesús, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y Pedro, hermanos, juraba e perjuraba, si es necesario, hasta la muerte, voy por ti. Y el Señor Jesús, Pedro, esta noche me vas a negar. Lo lleva al huerto de Getsemaní, les pide que oren, quédense aquí, yo voy a orar. Regresa y los encuentra durmiendo. Dice, ni una hora
pudiste haber orado? ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis, ¿qué? En tentación. Cuando dice velar, hermano, significa estar vigilantes, estar atentos, no estar descuidados. Este mismo Pedro, décadas después, él escribió, ¿verdad? Estad constantes y velando porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quién devorar. Él aprendió la lección. Él se confió, ¿sí? Yo no te voy a negar. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Ora para que no entres, ¿qué? En tentación. Hermano, tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar orando, hermanos, que no caigamos en una situación que tal vez, hermano, vamos a cometer pecado. No eran las intenciones de Pedro cometer pecado. No eran las intenciones de Pedro, hermano, caer en el error de negar al Señor Jesús. Pero él mismo, hermano, se metió en esa situación. Él vio que al Señor Jesús lo estaban golpeando, lo estaban arrestando. Cuando él le preguntaron, él sin darse cuenta estaba también entre los que habían arrestado al Señor Jesús. Inclusive habían prendido un fuego y él también estaba ahí calentándose. Él no se esperaba la pregunta. Y de momento alguien le dice, tú también eres de ellos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice Pedro? No lo conozco. 3 veces le dijeron. Y él las 3 veces, ¿qué? Lo negó. ¿Por qué, hermano? Porque no estuvo vigilante y no estuvo orando. Hermano, nosotros hay que entender que tenemos que estar vigilantes acerca de nuestras reacciones, acerca de nuestras actitudes, acerca, hermano, de lo que somos. Hay que reconocer que tenemos una naturaleza que pecaminosa. Supongamos, ¿verdad? Que yo tuve problemas con el alcohol y ya me convierto y digo, bueno, ya dejé el alcohol. Pero hermano, si sigo frecuentando a mis amigos, si me sigo sentando con ellos a platicar y comienzan ellos a tomar, me ofrecen, no, yo no tomo, gracias, ya gracias a Dios no tomo. Pero hermano, si estoy allí conviviendo con ellos, ¿qué va a suceder? Un día voy a caer, ¿sí? Si yo reconozco esa mi debilidad y que tuve ese problema, si no estoy vigilante, hermano, va a suceder que voy a ¿qué? A caer. Supongamos de un ratero, perdóneme que sea tan específico, en un ratero, ¿verdad? Que su forma de vida era robar. Y hay muchos hermanos que se dedican a eso. Allá en la colonia conocemos a varios, que ya sabemos que ese es su oficio, ¿sí? Se convierte al Señor. La Biblia dice que trabajando, ¿verdad? Sosegadamente cada quien coma su pan. Pero esa persona, hermano, batalla con la economía y todo eso, le dan ganas de qué otra vez, ¿de qué? De robar, ¿verdad? Y si llega a un negocio, ¿verdad? Y está la muchacha ahí despachando, la muchacha tiene su celular ahí, ella se descuida, voltea, esta persona ve ya el celular. Por poner un ejemplo, a ver, hermano, va a caer en la tentación de qué? De agarrar. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermano? Tenemos que ser vigilantes. Si conocemos nuestra naturaleza, tenemos que estar orando que Dios no nos meta en una situación, hermano, en que vamos a terminar pecando. Hay muchas situaciones. Y hermano, usted debería estar constante en eso. Vemos un ejemplo de un nazareo en la Biblia que fue Sansón. ¿Recordamos a Sansón? ¿Sí recordamos, hermano? El hermano, él descuidó su unción. El hermano le gustaba ir con las filisteas, ¿recordamos? A él le gustaban desde chamaco, le gustaron las filisteas, ¿verdad? Desde la primera, su papá le dijeron, en nuestro pueblo hay mujeres, no, yo quiero a esa, y se aferró con las filisteas. Al final estaba con una filistea, Dalila, le pregunta el secreto de su fuerza, ¿y qué dice? Pues nunca navaja ha pasado sobre mi cabeza. Si me la cortan, seré como cualquier hombre. Ay, Sansón. Se duerme, y Dalila agarra unas tijeras, y como dice el corito, y san, y sun, Sansón quedó pelón. Sansón, los filisteos hacia ti. Y la Biblia dice que Sansón se quiso librar como otras veces, pero se había olvidado que ya Jehová se había apartado de él. ¿Qué sucedió? Él descuidó la unción. Si está con gente pecaminosa, cayó en un momento en que, hermano, su unción fue contaminada y perdió el favor de Dios. Entonces, hermano, hay que entender, si nos asociamos con las personas equivocadas, si estamos en las situaciones equivocadas, no nos extraña, hermano, que un día vamos a terminar en pecado. Amén, hermanos.
Por eso aquí el Señor dice, velad y orad. No bastan las buenas intenciones. Pedro no tenía intenciones de negar al Señor Jesús, pero él mismo, por su descuido y por su autoconfianza, terminó negando al Señor. Pero vemos después por la misericordia del Señor que él fue restaurado. Amén, hermanos. Seamos vigilantes, vigilemos cualquier situación que nosotros consideremos una situación peligrosa, en la cuestión de que vayamos a caer en pecado. Dice allí en Mateo capítulo 12. Tenemos también que ser vigilantes en este aspecto. Mateo 12, versículo 36 y 37. Dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra original para la palabra ociosa, hermano, significa inútil, que no tiene ningún provecho. Vaya, son las palabras que decimos sin pensar. Son las palabras que se nos salen. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy predicando, yo me estudio, yo me preparo, estudio, pienso, medito qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que voy a decir. Son palabras que ya tengo, hermanos, preparadas. ¿Sí me está escuchando? Pero voy en la calle, ¿sí? Voy en la calle y me tropiezo. Me pego con una piedra en la calle y me doy en el dedo chiquito. ¿Qué mucha gente hace en ese momento? ¿Qué dice? ¿Qué expresa? Todos sabemos, ¿verdad? Se le sale una grosería, se le sale una leperada, se le sale una maldición. Hermano, de esas palabras es lo que dice ese texto. Palabras que decimos sin pensar. Un versículo atrás dice, ¿verdad? El hombre malo del mal tesoro, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, tenemos que vigilar qué es lo que decimos cuando no pensamos. Muchas veces, hermano, cuando nos juntamos y estamos contentos, a veces decimos pura tontería. Yo recuerdo una vez me visitó un pastor, un misionero, y le dije, pastor, vamos a cenar a la casa, sí. Lo invité a cenar y ya llegamos a la casa y me impactó su oración, me dice a Dios, Dios mío, que nuestras pláticas sean de edificación y no vanidad. Y yo dije, qué cierto es eso. Porque a veces nos juntamos, estamos contentos y a veces decimos cosas sin pensar. Otra traducción, hermanos, son aquellas personas que ni dan edificación ni son de provecho. ¿Qué significa, hermanos? Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Un artista dijo, cuando estés enojado, no hables. Porque cuando estamos enojados, ¿qué decimos? La Biblia dice, ¿verdad? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces, hermanos, no lastimamos con las manos o con una pistola, con un cuchillo. Pero a veces, hermano, nuestra lengua es muy filosa. ¿Sí? La Biblia dice que la lengua está llena de un veneno mortal y está inflamada por el infierno. Podemos domar muchas cosas, pero no podemos domar ¿qué? Nuestra lengua. Sea todo hombre tardo, ¿para qué? Para hablar. Entonces, hermano, tenemos que estar vigilando. Son esos que no tenemos ninguna intención, hermano, pero a veces sin darnos cuenta estamos pecando con nuestra boca. Esta toda palabra ociosa, toda palabra inútil, toda palabra que no trae provecho, edificación. Cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos deprimidos. O hermano, de veras, y todos a veces incurrimos en este error, cuando estamos enojados, ¿qué cosas no decimos? Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. ¿De qué debemos tener cuidado? ¿De qué debemos ser vigilantes? Primera de Timoteo, capítulo 5,
Versículo 22. ¿Qué nos dice? No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Y qué dice? Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Como el nazareo tenía que cuidar la consagración. Tenía que estar vigilante. Hermano, ya bastante tenemos con nuestros propios pecados. Pero a veces, hermano, no tenemos cuidado de qué? De participar en pecados ajenos. ¿Qué sería un pecado ajeno? Les voy a platicar una anécdota. Ya les dije, yo trabajé en seguridad privada. Una vez me tocó un servicio donde estaban inaugurando una mueblería de una cadena de mueblerías grandes, de lujo. Estaban dando los últimos detalles, ya nos estaban dando los maestros los últimos detalles. Yo estaba en nuestra caseta y allí todavía estaban almacenando material y había rollos de cable y todo eso. Me llega un maestro. Oiga, Poli, buenos días, buenos días. Mire, allá hay cable, mire, yo nomás necesito unos cuantos metros para hacer la instalación de mi casa. Déjeme llevar unos metros, ¿verdad? Le invito al desayuno. Mire, hermano, yo hubiera dicho, pues yo no me lo llevo, ¿verdad? No me lo estoy robando yo, es más, ni es mío, es de la empresa, ¿verdad? Un pelo más al tigre, o como dicen, una raya más al tigre, ¿verdad? O que es un pelo para un gato, ¿no? Pero, hermano, ese es un ejemplo de participar de qué? De pecados ajenos. ¿Se enojó y todo eso? No, ¿sabe qué? No, compañero, así está bien. No, que le invito. No, no, así dejo, ese material dice que. No, mi hermano. Un ejemplo de participar de pecados ajenos. Hermano, eh, por ejemplo, ser mal ejemplo. Bastante tenemos con nuestros pecados, hermano, y ser de mal testimonio, ser de mal ejemplo a los creyentes. Eso, hermano, son pecados ajenos. ¿Qué son pecados ajenos, hermano? También tolerar ciertas actitudes, ciertas cuestiones, hermano. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Tengo mi negocio, tengo mi tiendita, tengo una banca ahí. Yo no vendo cigarros, yo no vendo cerveza. ¿Sí? Llegan unos chamacos, y siempre me ha pasado, 2, 3 veces lo tengo que hacer. Llegan unos chamacos y se sientan en la banca ahí y comienzan a tomar cerveza. Y yo sí salgo y les dije, precisamente por eso yo no vendo cerveza, para no fomentar el vicio. Así que no estén tomando cerveza. Ah, sí está bien, don, sí, sí. La guardan, sí está bien, don, sí, sí, sí. Y me les quedo, me les quedo bien, se me quedan bien. Digo, no estén tomando cerveza aquí, váyanse por favor. Y de ahí, hermano, la gente no me quiere. Y 1, 2, 3 veces me ha tocado a correr gente que se sienta ahí a tomar cerveza. Amén, hermano. Uno puede decir, bueno, yo no se la estoy vendiendo. Amén. Ya la compraron, yo no se la estoy vendiendo. Ellos si quieren tomar, pues ese es su problema. Amén, hermanos. Pero la Biblia dice que nosotros somos sal de esta tierra. La sal está, hermano, para evitar la podredumbre, la putrefacción. No podemos tolerar ciertas actitudes pecaminosas en nuestro entorno. Amén, hermanos. Eso, hermano, es participar en pecados ajenos. ¿Qué son pecados ajenos, hermano? Unirnos a iglesias o denominaciones con falsas enseñanzas. Gente ha venido aquí, gente se ha sentado aquí. Por X razón se van a iglesias donde enseñan falsa doctrina. Se van a la iglesia donde está la pastora. Amén, hermanos. Ya esa iglesia ya está incurriendo en pecado. ¿Cuál es el pecado? En permitir que una mujer esté, ¿qué? Pastoreando. Ay, pastor, pues yo nomás voy a escuchar la palabra de Dios. Pero hermano, tú con tu asistencia estás aprobando esa práctica. Amén, hermano. Por eso, el nazareo tenía que estar muy atento, muy vigilante. Él tenía que cuidar mucho su consagración. Tenía que, hermano, evitar cualquier detalle. Y, por ejemplo, si veía que una persona se estaba ahí, no, este se va a morir, mejor me alejo. Nos da risa. Pero, hermano, la Biblia dice que su nazareato quedaba, ¿qué? Contaminado. Entonces, hermano, de la semana pasada comenzamos a ver esto.
El voto nazareo era algo muy serio. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hermano, que entendamos que nuestras buenas obras no borran nuestros pecados. Es necesario confiar en Cristo para la salvación de nuestra alma. Y tenemos que estar vigilantes. Porque, hermano, a veces no bastan solamente las buenas intenciones. Necesitamos estar alertas, velando constantemente en oración, vigilando nuestras amistades, nuestros lugares que visitamos, con los que convivimos, con los que conversamos, vigilar nuestras pláticas, inclusive, hermano, tener cuidado de nuestras reacciones y con quién nos asociamos, porque todo eso nos puede contaminar. Por último, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastores que a veces no he tenido cuidado con lo que digo, con lo que me junto. A veces, pastor, sí he tenido asociaciones con personas pecaminosas. La buena noticia, hermano, es que Cristo es la expiación de nuestros pecados. Él borra nuestros pecados. Y una vez borrados nuestros pecados, hermano, Él exhorta, seamos vigilantes, estemos velando y orando para no caer, ¿qué? En tentación. Inclinemos, hermano, el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por este tiempo y nos das el entendimiento para comprender este aspecto del nazareato cuando quedaba contaminado. A veces, mi Dios, sabemos que no bastan las buenas intenciones. A veces, Dios, no es la intención nuestra caer en pecado, pero a veces, Dios, somos descuidados, no vigilamos nuestra conducta. A veces, mi Dios, no tenemos cuidado y nos metemos en situaciones peligrosas en cuanto a caer en pecado. A veces, Dios, nos asociamos con personas impías, tenemos compañerismo y a veces, mi Dios, participamos de esos pecados. A veces, Dios, no somos vigilantes con lo que decimos. A veces, Padre, hablamos palabras sin pensar. Cuando tu palabra nos exhorta a ser tardos para hablar, pensarlo 2 veces antes de decir algo. A veces, mi Dios, también no nos damos cuenta y estamos apoyando, tolerando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Mi Dios, perdónanos si hemos caído, si hemos contaminado, si hemos descuidado nuestro nazareato como Sansón. Y ayúdanos a ser sabios, a estar vigilantes, a estar orando. Y mi Dios, todo el tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Te lo ruego por Cristo Jesús.